En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo iluminar tu vídeo de manera muy sencillita y encima barata en YouTube. Me llamo Rafael Cruz y esto es Media Tips. ¡Comenzamos! Enseñar cómo ilumino es complicado, tengo que reconocértelo, porque al fin y al cabo, como tú seguramente, o como muchas de las personas que nos dedicamos aquí profesionalmente a YouTube y en general al mundo de la comunicación online, pues lo hacemos en el 99,9% de los casos de manera muy artesanal, nosotros solos incluso. Entonces claro, no tienes un equipo, no tienes tal. Yo por ejemplo grabo en mi casa y en una casa bastante pequeña, y entonces bueno, va a quedar todo muy cutre como te lo voy a enseñar, pero bueno, vamos a intentar tirar un poquito de pizarra, de elementos también físicos, etcétera, etcétera, para que todo quede más o menos claro. Vamos a empezar primero explicándote cómo es la iluminación más básica que puedes conseguir en YouTube. La iluminación más básica que te va a permitir conseguir algo más o menos correcto puede ser de dos formas. A, utilizando la luz natural, es decir, poniéndote delante de una ventana. Y cuidado, delante, o sea, si yo estoy aquí, vosotros la ventana la tendréis que tener allí para que la luz natural vaya de allí, o sea, de la parte de enfrente hacia mí. Entonces tendríamos una iluminación bastante básica, pero claro, el problema es que vas a estar dependiendo de las horas del día, si es un día nublado, si está lloviendo, etc. Por lo tanto, yo intento, siempre, desde hace bastante tiempo que pude hacerme con el equipo, ahora hablaremos de equipo y tal, todo muy barato, todo, más el equipo de iluminación que tengo es de 60 €, tampoco nos hemos vuelto locos. Pero gracias a eso he podido dejar de depender del sol y poder grabar cuando puedo, cuando me lo he programado grabarme, ¿no? Entonces, claro. Pero bueno, la manera más básica inicial sería, bueno, grabando delante de una ventana y tendríamos una iluminación más o menos correcta, siempre y cuando configuremos bien nuestra cámara para que esa luz la capte de manera correcta. Bien, ya hemos pasado ya un poco de lo de que viene a ser de la luz natural, eso ya muchos de vosotros lo tenéis muy trillado. Voy a pasar de reflectores, ¿vale? Porque los reflectores, ya sabéis, eso que parece como de papel de plata o de papel de como dorado. Voy a pasar un poco de reflectores, porque sí es verdad que funcionan muy bien, pero en muchas ocasiones es mucho más sencillo explicártelo de otra forma, ¿no? Con dos foquitos, que no es muy caro, etcétera. Así que ese punto lo voy a dejar de lado. No te voy a decir que sea malo, es más, es muy bueno, pero creo que es demasiado complejo al principio y a lo mejor no merece la pena. Así que vamos a ir directamente a cómo vamos a poner la disposición de los focos, qué focos vamos a utilizar, etcétera, etcétera. Bien, los focos que vamos a utilizar los tenéis aquí abajo en la descripción, y podemos utilizar una estructura de 2 focos o de 3 focos. Ahora mismo yo estoy siendo iluminado por 2 focos y te puedo decir una cosa, con 2 focos tienes más que suficiente para iluminar prácticamente todo. Lo que ocurre es que tienes que saber cómo vas a iluminar. Por ejemplo, yo ahora mismo cómo me estoy iluminando. Tienes que entender que ahora mismo mi figura está siendo iluminada por 2 focos que lo tengo, uno a la izquierda y otro a la derecha, ¿vale? Están mirándose uno enfrente de otro. Ahora por encima estaréis viendo imágenes de cómo se ve todo. Y después tengo un contraluz. ¿Qué quiere decir? Que a mí me recorte la imagen y me separe de lo que viene a ser el plano principal, que sería yo de mi fondo, ¿vale? Que sería la mesa con mi ordenador, la plantita esa del IKEA, etcétera, etcétera. Más o menos eso sería la estructura. ¿Qué me está haciendo el contraluz? Pues el contraluz me lo está haciendo una luz fría y una luz cálida. ¿Para qué? Bueno, para que quede bonito, ¿vale? Pero por eso no necesito un tercer foco, porque tendríamos que saber cómo va a ser tu plano. Pero yo no quería que la parte de atrás quedara completamente en la penumbra, sino que diera un toque de color. Entonces, la luz de la derecha, ¿vale? Es una luz que también la compré en el IKEA por nada, ¿vale? O sea, es un foco de esto, un flexo del IKEA de estos cutres, muy barato, y le puse una luz cálida. Y ahí, ¿vale? Esta parte tenemos una tira LED, básicamente, que es lo que estaría haciendo ese tono azul. Entonces tendríamos como iluminación básica estos 2 focos que me iluminan a mí, y la luz cálida del IKEA cutre, y la tira LED baratilla esta, pues me estaría haciendo el contraluz. Un esquema bastante simple y bastante interesante. Bien, podemos iluminar de otras formas, por supuesto. Y por ejemplo, imaginemos que lo que queremos es hacer una iluminación perfecta, una iluminación muy básica, en la que no haya toque de colores, todo sea muy minimalista, ¿no? Por ejemplo, eso queda muy bien cuando estáis en zonas, por ejemplo, cuando estáis grabando todo en una habitación blanca, cuando queréis grabar sin fondo. Por ejemplo, yo antiguamente grababa con un fondo blanco en los vídeos de Mundo Drone antiguo, lo que pasa es que no tenía presupuesto, no tenía ni siquiera presupuesto ni para comprarme los focos, por lo tanto, bueno, lo hacía un poco todo de manera muy artesanal. Pero si lo que quieres, por ejemplo, hacer es una luz blanca, perfecta, etcétera, pues
el esquema sería muy parecido. Sería, por ejemplo, con un tercer foco, ¿vale? Con un tercer foco de los que tenéis aquí abajo en la descripción, os lo dejaré todo, ¿eh? En la descripción tenéis los links de todo lo que estoy utilizando. Pues yo haría el mismo esquema. Estaría iluminando con los dos focos, uno a izquierda y otro a derecha, para darme, ¿vale? Y después habría un tercer foco que lo que haría sería iluminar la pared. Esto es muy importante y tampoco os voy a decir cómo tenéis que ponerlo y tal, porque al final, cuando a mí me decían cómo ponerlo en la carrera, me hacía mucha gracia porque te ponían los esquemas, ¿no? Te decían, no, en el plató, claro. Esa era la época en la que había plató, pero ahora mismo mucha gente está grabándose vídeos para que lo vean millones de personas, no es mi caso, en mi caso solo unos miles, pero al final lo estoy grabando en mi casa, por lo tanto, y no entiendo por qué no puedo utilizar los mismos elementos, ¿no? Es verdad que no tienes tanto espacio, etcétera, pero al final la imaginación es lo que cuenta. Entonces, lo que te tienes que quedar muy claro es que habría dos focos para iluminar a la persona de manera perfecta, para que no haya ninguna oscuridad clara. Por ejemplo, el foco este de la izquierda, ¿vale? Estoy viendo que aquí está muy blanco, pues me estaría iluminando la mitad de la cara. Y si yo, por ejemplo, apagara este foco, sería la mitad. Estáis viendo perfectamente, ahora he pegado un viginazo, ¿no? Porque ahora mismo solo me estaría iluminando esta parte, pero esta parte no me la estoy iluminando y por lo tanto toda la escena pues ha cambiado radicalmente. Vamos a encenderlo de nuevo y volveríamos a tener la imagen más o menos clara, perfecta que teníamos al principio. El tercer foco al final va a ser el más complicado porque va a ser el que vas a tener que buscar por ahí cómo lo pongo por detrás para que me ilumine bien la escena y no se vea. Al final va a depender de la zona en la que esté. Hay una forma muy guay, que es, por ejemplo, si te vas a grabar a media, por ejemplo, con un plano americano, que más o menos es por la rodilla, o a lo mejor un plano medio, que es por encima de la rodilla, ¿vale? A lo mejor por la zona de, por ejemplo, de la cintura, etcétera. Pues si te vas a grabar ahí, pues puedes poner el foco tirado a lo loco en el suelo, mirando para arriba. Perfectamente te iluminaría toda la pantalla, toda la pared de arriba, toda la pared, y estos dos focos te estarían iluminando a ti, por lo tanto la pared quedaría ultra blanca y los focos solo te estarían generando sombra a ti, pero como uno quita la sombra del otro, como habéis visto al principio, pues quedaría todo un plano realmente precioso y perfecto. Después tendríamos el plano más cutre, sí, para mí sería el más cutre, pero no por ello es el más malo, sino si lo sabes utilizar no está para nada mal. Sería, imagínate que tienes un foco solamente de los que os he dicho y quieres iluminarte para que sea de manera correcta. No puedes hacer floritura porque no tienes más iluminación, no tienes LED para darle colores, en fin. Yo lo que os recomiendo es que juguéis mucho con los colores, los LED me encantan, ¿no? Porque puedes jugar con todo, ¿no? Juegues con los cálidos, los fríos, etcétera. Pero bueno, si no puedes y solamente tienes un foco, y cuando digo un foco puede ser incluso una bombilla muy tocha, ¿vale? Que se la pongas a un flexo del Ikea de 5 euros, de 10 euros, ¿vale? Como yo tengo ahí, que no se nos vaya la pinza. Pues si solo estás utilizando eso, intenta que ese foco te ilumine a ti de manera frontal, pero que te ilumine a ti, pero que intente que no sea algo directo. Es decir, si por ejemplo, lo mejor que puede pasar es que tengáis paredes blancas. Las paredes blancas te ayudan mucho porque con las paredes blancas las puedes pintar, ya sea con luz, como yo hago con los LED, ¿no? Esa pared es blanca. Y es más, en la vida real es muy blanca, pero vosotros lo que estáis viendo es azul y naranja, ¿no? Un color cálido, que es el que estoy ofreciendo con las luces, ¿no? Y en cámara queda precioso. En la vida real no es así, por supuesto, lógicamente, se ve de otra forma. Pero si lo que estáis utilizando es un único foco, pues lo que podéis hacer es, por ejemplo, yo tengo una pared blanca enfrente de mí ahora mismo, pues lo que podrías hacer es aprovechar esa pared blanca y directamente, en vez del foco darte a ti, pues iluminar la pared blanca. ¿Qué va a hacer la pared blanca? Te va a rebotar la luz y te va a dejar totalmente suave, muy soft, y por lo tanto va a quedar una luz natural, como si fuera una luz de día, ¿no? Una luz día, y quedaría bastante bien. Habría también que ver la potencia de tus focos, etcétera, etcétera, pero más o menos eso lo podrías conseguir. También lo puedes hacer iluminando el techo. Es muy interesante porque es verdad que si tú iluminas el techo, un techo blanco, ¿no? Yo, por ejemplo, yo siempre hablo con paredes blancas. Si tienes un techo blanco, es verdad que te puede generar ciertas, ¿cómo se llama? Ciertas sombras por aquí, algo todo muy raro. Pero tampoco te vuelvas loco, ¿no? O sea, si tienes poco presupuesto, simplemente quieres que la imagen se vea bien y punto pelota. Pues si iluminas el techo va a hacer lo mismo que lo de la pared blanca que te he dicho antes. Va a rebotar la luz de arriba a abajo y va a quedar como si estuvieras en la calle. ¿Por qué? Porque sería como la luz del sol que viene de arriba. Entonces no queda rara, queda muy pero que muy natural.
y puede ser perfectamente una muy buena forma de iluminar tus vídeos. Y poquito más, eso más o menos sería la forma que yo te recomiendo de iluminar tus vídeos de YouTube así, de manera muy estática y tal. Por supuesto, si yo que sé, hay muchas variantes. Si quieres por ejemplo, te dedicas a hacer entrevistas en la calle y necesitas un foco de luz para que se vea todo mejor, pues necesitarás una antorcha, ¿no? Que no deja de ser una luz que se pone encima de la cámara y punto pelota, como si fuera un flash. O yo que sé, muchísimas más cosas. Pero bueno, de manera básica, esas serían las formas de iluminación más clásicas que podrías utilizar. Por supuesto, también te estoy hablando de formas de iluminación para una única persona. Si fueran más personas, pues tendrías que jugar de otra forma. Por ejemplo, la estructura de un foco aquí y otro foco aquí, pues quedaría mal. ¿Por qué? Porque una persona, si estuviera aquí, estaría, en este caso no, pero estaría muy iluminado por este foco que está aquí, y la persona está aquí estaría muy iluminado por este foco que está aquí, y las partes de en medio, de aquí para acá, pues quedarían totalmente oscuras. Habría que verlo a lo mejor con un tercer foco, etcétera. Pero bueno, para una persona, que suele ser lo normal cuando estamos haciendo este tipo de cosas, pues más o menos lo que mi experiencia me ha dicho que suele ser lo más común. Te salta, más o menos le pegas 4 patadas al libro de iluminación de CAD, ¿no? De comunicación visual algunas veces en este mundillo, pero bueno, porque cuando tú lo estudias como si esto fuera a hacerlo para televisión, etcétera. Nunca lo aplicas a terreno pequeño, a terreno mini, en una casa muy pequeña, ¿vale? Y si yo lo consigo en una casa tan pequeña, se puede conseguir, de verdad, os lo digo, no es un problema. Así que nada, espero que os haya ayudado, espero que os haya gustado y os haya sido de utilidad. Aquí abajo tenéis los links de toda la iluminación que yo utilizo, por si acaso queréis recrearla o lo que sea. Y nada, nos vemos en un nuevo vídeo aquí en Media Tips. Chao.